Transformando Negocios, un podcast que hackea tu perspectiva. Te damos la bienvenida, estamos en un nuevo episodio de Transformando Negocios Podcast. Hoy, Flor, ¿con quién estamos? Hoy estamos con Eduardo y con Arturo de Nodos, de la consultora Nodos, pero mejor que se presenten, que los tenemos acá. Bueno, Ayelen, Florencia, bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Eduardo Otero Torres, coordino el área de investigaciones y de Data Analytics de Nodos Consultora y bueno, colombiano, viviendo hace 15 años en Buenos Aires, Argentina y trabajando ya desde hace algún tiempo en temas de diversidad e inclusión. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Arturo Mercado Gurrola, soy mexicano, hace también muchos años viviendo acá en Argentina, en Buenos Aires. Soy el director de Nodos y, bueno, psicólogo y artista de formación. Y hace algunos años acompañando a empresas en su camino de diversidad, equidad e inclusión. Yo vengo más del mundo de la sociedad civil, de las ONGs, así que ya hace unos años me encontré, bueno, con este proceso de trabajo de diversidad, equidad e inclusión en el mundo corporativo. Bueno, muchas gracias a los dos por estar, por este tiempo y este espacio. ¿Querés arrancar, Flor, con las preguntas? Sí, perfecto. Bueno, como todos saben, el 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo y muchas empresas estuvieron haciendo cosas, algunas a lo largo de todo el mes, algunas simplemente el 28 y otras, por suerte, lo mantienen a lo largo de todo el año. Y bueno, la idea es un poco, primero entender y tener un contexto y a partir de ahí que la conversación vaya fluyendo y entender un poco más, bueno, qué están haciendo las empresas, qué sugerimos que pueden ir haciendo, qué no, está bueno que no hagan. Pero bueno, primero si nos quieren contar un poco por qué celebramos o por qué se celebra el mes del orgullo. Edu, tú Bueno, eres nuestro me estás experto pasando la historia, todo en el historia y tiempo. movimientos. Bueno, a ver, para ser lo más breve y conciso, para no meterme en la historia del movimiento, a ver, el 28 de junio se celebra, se recuerda y se conmemora las revueltas de Stonewall Inn, que digamos, tienen ese nombre, que fue un momento, el 28 de mayo de junio de 1969, tras una redada policial en un boliche o discoteca para aquellos que no son de este país, entró, digamos, la policía a hacer una redada y fue la primera vez de mucho tiempo en el cual hubo una respuesta por parte de las personas que estaban dentro de este lugar y se inició, digamos, esta revuelta como esta contra a la represión policial y a partir de ahí se empezó a celebrar desde el año siguiente a recordar como este primer momento en el cual la población LGBTIQ se para frente a la policía a decirle, bueno, merecemos derechos, respeto, dignidad, y se piensa como el inicio, digamos, como el hito de el gran movimiento LGBTIQ que estamos viviendo hoy. Sí, hay algo que me parece como muy interesante, también importante de recordar sobre esta fecha, que dos de las principales actrices de este proceso son dos mujeres trans, racializadas, trabajadoras sexuales en situación o en prostitución, y fueron ellas quienes fueron las más visibles, las más aguerridas. Y es interesante ver cómo muchos años después, si bien son ellas quienes agarran y toman la bandera, sigue siendo la población que menos sale cuando estamos hablando de estos temas en las empresas, ¿no? Es la población menos incluida, la población con mucho más retraso en el acceso a derechos, a la educación, a la salud, al trabajo, ¿no? Y de las que sufren más discriminación. Entonces, creo que también es interesante e importante esto, ¿no? El 28, y creo que decimos, ¿no? El 28 de junio es una fecha de conmemoración, para algunas personas de celebración, para otros de conmemoración, pero también es para ver como todas estas grandes brechas que seguimos teniendo, ¿no? Y cómo seguimos no haciéndonos cargo como sociedad, como organizaciones, de aquellos grupos que de verdad son quienes más lo necesitan. Está buena la mención.
Esto lo leí de algo que compartieron ustedes desde Nodos, que compartieron el calendario de las efemérides de la diversidad, y me parece como muy interesante que lo que dicen, y yo ahí lo aprendí, como que lo suelo replicar, es esto, ¿no? Como que estas efemérides son una oportunidad, ¿no? Esto, bueno, para preguntarnos por qué se celebra o por qué se conmemora el mes del orgullo, qué podemos hacer, si estamos haciendo algo o no. Entonces, como entender todo eso para mí es como una oportunidad, así que nada, celebro eso también. Bueno, tenemos más preguntas. Viene de ahí. Ya adentrándonos más en el mundo empresarial y bueno, viendo las cosas que se estuvieron haciendo, la pregunta concreta es, ¿las empresas deberían hacer algo por el Día del Orgullo? Y si deberían hacerlo, ¿en qué sentido tendrían que hacer algo? Porque entendemos que hay muchos niveles, ¿no? Ujú. A ver, sí, ¿no? De hecho, creo que las empresas llegaron tarde a hacer algo, ¿no? La pregunta nos quedó tarde en el tiempo, porque siempre, desde siempre han existido personas LGBTIQ, ¿no? Pues quizás no con esas siglas, quizás no con esa definición tan específica de la identidad de llamarse queer, pero sí mujeres que deseaban, gustaban y amaban a mujeres, hombres que deseaban, gustaban y amaban a varones o a ambos géneros, personas cuya identidad o lo que sentían no correspondía con aquello que le decían que tenía que hacer, que es toda la enorme dimensión de las personas trans o personas intersexuales cuyas características sexuales no se condecían con este binarismo de femenino-masculino. Entonces, siempre hemos existido a lo largo de la historia, ¿no? Lo que pasa es que siempre ha existido el trabajo como, bueno, no sé si siempre, pero sí por lo menos desde la Revolución Industrial, y ahí me va a ser un, un hito marxista, pero bueno, esta categoría del trabajo remunerado y demás, bueno, existe desde hace un montón, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con todas esas décadas donde no se hizo nada? Estamos hablando ahora de diversidad sexual, pero bueno, mujeres, ¿no? Un montón de otras identidades y personas que no van a estar. Así que no solo es sí tienen que hacer cosas, sino llegaron tarde a hacer cosas. Y en este sentido creo que hay como muy buenas prácticas, hay prácticas que son inicios. Poniéndome siempre, creo que hoy tengo un lado como optimista quizás, creo que cualquier acción por lo menos abre la puerta de posibilidad, ¿no? Quizás no una mala acción, no cualquier acción que sea mala, pero una acción pequeña, pero si es buena, abre puertas de posibilidad. Yo, cuando se empezó con la discusión de si los logos había que dibujarlos o ponerles la bandera del arco iris o no, es cierto, cuando no se condice con muchas de las políticas que tienen adentro las empresas, es como, bueno, no hay coherencia entre por qué conmemoramos y por qué tal, pero yo me remito a mi Arturo de 15, 16 años, cuando estaba en este proceso de darme cuenta, salir del closet, en ese momento como de mucha soledad, de mucho creer que era el único gay del mundo, lo que me pasaba era como único, no saber. Y quizás haber visto un logo como el de Coca-Cola, Disney o alguna empresa que pinta la bandera del arco iris y yo tener una referencia de que entonces había gente como yo, ¿no? Quizás ese Arturo de 14, 16 años por ahí no lo hubiera pasado tan mal, ¿no? Le iba a pasar mal por la propia historia, pero quizás no tan mal, ¿no? Entonces es pintarla y en este mundo donde creemos que estamos avanzando un montón, pero también vemos que el retroceso es, o sea, que nada está ganado porque de un día para otro se puede caer cualquier posibilidad. La posibilidad de seguir pintando de arcoíris el mundo da esto, ¿no? Es como plantar literalmente bandera de estamos acá, ¿no? Y el tema está acá. Ahora, ¿eso es lo único? No. Porque si sigues haciendo eso, ahí sí es, o sea, el primer año puedes decir, ok, medio no lo entiendo, medio lo pinto, medio tal, pero el siguiente año tengo que, no sé si el siguiente año, el siguiente mes o la siguiente efeméride es, tengo que hacer un algo más. Y bueno, y ahí dejo a Edu porque en el hacer un montón de más, ahí. Sí, pero a ver, yo quiero retomar un poco la pregunta, ¿no? De si es necesario, por qué las empresas deberían trabajar estos temas. Y a nosotros nos pasa mucho en las consultorías, cuando trabajamos con las empresas, las temáticas de diversidad sexual, nos encontramos con diferentes actitudes, ¿no?
Por una parte, aquellas que minorizan el tema. No, no es un tema relevante, no es un tema importante y te dicen, acá no hay discriminación, aquí no es necesario, pero después vos vas a preguntar, bueno, hay gente visibilizada, tranquila, y te dicen, no, no, no tenemos ni gente visibilizada, ni políticas para licencias para parejas LGBTIQ. Hay otras que simplemente te niegan, ¿sí? Y te dicen, bueno, aquí no vamos a trabajar este tema, de esto no lo hablamos porque nos da temor, no preguntemos en los diagnósticos, en las encuestas. Y hay otras que están más interesadas y que muestran, digamos, este mayor compromiso. Y para, digamos, retomar esto, yo desde la perspectiva, digamos, desde el que yo lo pienso, para mí no es opcional. ¿En qué sentido? En el sentido en el que si pensamos recursos humanos hoy, pasamos de una idea en que recursos humanos lo que buscaba era el candidato o la candidata ideal para ajustarse a la cultura de la organización. Eso era como se pensaba hace un tiempo, pero hoy en día recursos humanos se dio cuenta que primero no puedo generar una cultura única y tampoco puedo, digamos, agarrar las personas y transformarlas en lo que yo quiero, sino que más bien el enfoque hoy tiene que ver con entender todas las diferencias existentes para poder lograr el bienestar. Y el bienestar en el ámbito del trabajo involucra también lo personal. Sí, es decir, yo soy yo me llevo a mí mismo al lugar de trabajo. Y en la medida en que yo no pueda visibilizarme o tenga que ocultar cosas de mí, no estoy, digamos, no puedo hablar de que haya bienestar en el ámbito de trabajo. Y en este otro sentido, también, perdón, quiero mencionar algo y es, volviendo al 28 de junio, ¿no? El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Este es un día en el cual conmemoramos por una parte, celebramos por otra parte, pero en el fondo la discusión está en la igualdad de derechos. Sí, es decir, lo que se está discutiendo es que las personas LGBTIQ+, somos sujetos y sujetas de derechos y por lo tanto merecemos la igualdad de dignidad, vivir en igualdad de dignidad. Y las empresas, como responsables desde la perspectiva de derechos humanos, deben garantizar que todas las personas puedan disfrutar de estos derechos, incluidas las personas LGBTIQ+. Por eso para mí no es una decisión, para mí es una obligación, especialmente también porque hay un marco de derechos, pero también hay un marco, digamos, emocional, hay un marco de bienestar. Me gustó mucho ese concepto de bienestar, sabes que es un concepto que hoy las organizaciones también hacen mucho carne, ¿no? Esto de decir, generamos espacios laborales donde las personas se sienten a gusto para ir a trabajar y quizás no tener en cuenta esta perspectiva vinculada a la diversidad sexual y te está faltando una parte, porque las personas somos un todo, ¿no? Y también tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes queremos ser, cómo queremos expresarnos, cómo queremos relacionarnos con un otro. Y también, digamos, ahí me sale como un poco la parte más profesional abogada, de decir, también hay un riesgo, ojo con esto, porque si yo voy a Sí. tener una cultura organizacional que hostiga, que no es amigable, que genera discriminación vinculada a la orientación sexual o identidad sexual o expresión de género de las personas, y probablemente ahí, primero que la va a pasar mal la persona, la va a pasar mal el equipo, pero además, digo, hay una potencialidad de una demanda legal porque hay derechos por ley que las empresas estamos obligadas eh, a cumplir. Entonces, digo, no solamente es un tema de bienestar porque quiero cuidar a mis colaboradores, que obviamente es súper importante, pero además, ojo que hay un tema reputacional y de riesgo laboral que a veces también las empresas yo creo que minimizan y después cuando te llegan las demandas laborales y esto se hace público, nada, es complejo, complejo de abordar. Sí, a ver, puedo retomar, perdón, Artu, un poquito esto que mencionabas de los riesgos, ¿no? Uno encuentra que efectivamente el riesgo es una de las variables que se consideran para trabajar estas temáticas. Sin embargo, si yo me quedo solo en la mirada del riesgo, que es una mirada más de compliance, de cumplir con las normas, de tener los mecanismos de denuncia y actuar cuando se haga una denuncia, estoy teniendo la actitud que no debe ser porque es una actitud reactiva, o sea, reacciono en el caso.
Las Coincido. empresas deberían tener más bien una actitud proactiva, pasar del tema del riesgo y pensar en cómo construye una cultura organizacional abierta a la diversidad sexual, lo que implica no solo trabajar desde esta perspectiva de compliance, de cumplimiento, sino también trabajar desde una perspectiva de cómo genero conciencia, cómo genero empatía, cómo genero políticas que acompañen. Sí, que es lo que nosotros siempre decimos en Argentina, con ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, el decreto que reconoce a las personas de géneros no binarios, las empresas deben prepararse para que llegue una pareja de lesbianas a pedir una licencia de maternidad, probablemente la madre no gestante, o una pareja gay que adopta, no tiene licencias, o una persona no binaria que no encuentra en el formulario la X, se va a sentir violentada. Entonces, en ese sentido es como hacer una intervención en todos los procesos organizacionales. Hay algo que siempre creo que es la tensión, ¿no? Con la que trabajamos. Creo que el primer punto es, no es un tema prioritario, ¿no? En muchas organizaciones, en muchas empresas, no es el tema prioritario. El tema prioritario es cómo mantener los ingresos, cómo mejorar los ingresos, cómo mejorar frente a la competencia, cómo posicionarnos frente a nuevos mercados, cómo hacerlo más eficiente y barato para que haya mayor rentabilidad, ¿no? Esa es la agenda. Y de ahí para abajo todo, ¿no? Cascadea hasta que los temas como esto que estamos hablando, que tiene que ver con el bienestar de las personas, y es como les estamos pagando, que nos agradezcan porque les estamos pagando, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, creo que en esta complejidad de un trabajo de verdad holístico e integral para las organizaciones es que a veces lo más barato, pero lo más complicado es el cambio de seteo mental, ¿no? ¿Por qué? Porque es que armar una política o un protocolo es muy caro. Sí, es cierto, o sea, tiene costos, o dar formaciones es caro, sí. Pero en realidad a veces es con que cambiaras el seteo mental y pudieras tú mismo leerte tus propias políticas y licencias y tú solita y solito darte cuenta de si está en binario, de si es heteronormativo, de si tal, lo resuelves y no tienes que salir a contratar a nadie, ¿no? Si generas los recursos internos de gente que le gusta la temática y se forman los temas, porque las empresas a veces no necesitan saber la profundidad de toda la bibliografía que sí nosotras y nosotros consumimos para poder estar en el día y actualizados con los temas. Lo que necesitan es la base, ¿no? A veces lo decimos como bromas, es el Wikipedia, ¿no? Entonces, con que alguien tenga ese conocimiento, por ahí es la persona que puede dar las charlas y conversaciones. A veces solo una pregunta a alguien que está más sensible al tema y decir, ¿te suena raro esto? ¿Conoces a alguien en una ONG que pueda mirarlo y darnos un feedback, ¿no? Pero como no es importante, ¿no? No solo No se no le es da espacio. no se le da el Porque espacio. seguramente muchas veces quizás esa persona o esas personas que tienen como esas ganas o esa mirada un poco más crítica, seguramente tiene un montón de otras cosas que hacer y como no es prioridad tampoco tiene el espacio para poder dedicarle el tiempo. Entonces siempre se termina como, bueno, lo posponemos, lo posponemos. Sí, son pocas, no sé, Edu, pero creo que son pocas las empresas que tienen una persona que se dedica y su agenda es diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Son muy, muy, muy pocas. Es una Sí, persona que tiene que hacer un montón de trabajo y una de las cosas es, bueno, además impulsar la agenda y todo lo que hay que hacer. No, y algo en esto de lo que hay que hacer, porque estamos hablando del mundo interno, pero también está el mundo externo, ¿no? Yo también. estoy angustiado por Qatar. Sí. Eh, o sea, las empresas están pintando el arco iris, salen, invierten, hacen. O sea, no estoy diciendo que no hagan cosas, pero. Y las personas aliadas, ¿no? Que son apasionadas por el fútbol y, ¿no? Así pero la pelota no se mancha. Ah, Y es así de, la pelota ya está, bueno, les anuncio que la pelota ya está manchada, o sea, no hay mucha discusión porque hace mucho que la pelota ya está manchada. Dos, esto es como las prioridades, ¿no? No me toques Qatar, no me toques el Mundial. Argentina campeón o México campeón o no importa, soy aliado tuyo, pero estos meses vamos a dejarlos ahí como. Y la verdad es que a mí me tiene dando vueltas hace unas semanas este tema desde que se anunció que pueden ser 7 años de prisión a aquella persona que muestre una bandera del arco iris. ¿Por qué es esto? Es como
Entonces, no siempre voy a ser aliado tuyo, ni siempre te voy a dar todos los derechos, porque hay prioridades en la vida. Y el mundial es prioridad por sobre vos. Y eso es muy fuerte, Es un ¿no? mensaje muy fuerte, sí. Es un mensaje muy fuerte. Es esta pelota y este mundial y esta copa es más importante que vos, que ustedes. Entonces, creo que la coherencia, ¿no? Porque hay muchas empresas que obviamente están sponsoreando, no solo a la FIFA como tal, sino a todos los equipos nacionales, que se tenían que hacer esa pregunta, ¿no? Sobre qué se sponsorea, cómo se sponsorea. Creo que también eso hace a todo esto de la diversidad, la equidad y la inclusión y el compromiso de las empresas con ello. Sí, y ahora que mencionas Qatar, es curioso que el Día Internacional contra la Homofobia en el deporte se celebra o se recuerda por Fashnasu, que fue un jugador que en los noventas, creo, sale del closet y recibe tanto bullying que termina suicidándose, un jugador de fútbol. Entonces el Día Internacional contra la Homofobia la recordamos por el Cierto. suicidio de un jugador de fútbol y ahora tenemos un mundial que te da 11 años de cárcel por promover, por llevar una bandera LGBT. Es muy triste. Y está buena esa pregunta que vos mencionás, Arturo, de que tenemos que hacernos las compañías cuando sponsoreamos. ¿Qué estamos sponsoreando? O sea, ¿qué está detrás? No es solamente, obviamente, cuando las empresas sponsorean es porque quieren presencia de marca, porque quieren tener visibilidad, sobre todo en un evento deportivo de tanta relevancia a nivel global como el Mundial, pero esto, ¿qué realmente estamos sponsoreando? Es una pregunta que deberíamos hacernos, como cuando sponsoreamos cualquier cosa, un cantante o lo que fuere, un evento cual sea, ¿dónde estamos poniendo el dinero para ese sponsorío y para que nuestra marca sea visible? ¿Con quién nos queremos aliar? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Y creo que tiene que ver con esto que decía yo hace un rato de dónde están las prioridades. Y de nuevo, las prioridades está en posicionar la marca, tener más clientes, ganarle a la competencia y demás. Ahí está la prioridad de las empresas. Que no digo que deje de serlo, ¿eh? No estoy planteando otro mundo, pero puedes hacer lo mismo y hay datos que lo comprueban, que puedes tener mucho mayor impacto en estos indicadores de marca haciendo las cosas correctamente en términos de diversidad. Pero bueno, nada, son preguntas que nosotros, cuatro, quienes estamos en este espacio, quizás no tenemos todavía la respuesta ni el poder para tocar puertas. Totalmente. Y les hago la pregunta esta que no significa que tengamos la respuesta ahora, pero me parece interesante que quizás podamos hacer un delineamiento de una posible respuesta. Es ¿cuál es el camino ideal para un abordaje como de la temática vinculada a la diversidad sexual, más como más responsable? Algunas cosas fuimos hablando, pero quizás, bueno, hay un camino ideal, ustedes sugieren empezar por A, B, C, D, o también va a depender mucho de la empresa, del estadio, de grande, chica, de la industria, o cómo ustedes lo sugieren, sí, le sugieren abordar este camino, ¿no? Si es que existe ese camino. Hay muchos caminos y cada empresa, como nosotros decimos, siempre es un mundo, ¿no? Y cada empresa está en un estadio diferente. Hay unas mucho más avanzadas en cuanto al trabajo en diversidad sexual. Hay otras que no han empezado, pero hay algo que es básico y que tal vez es una verdad de perogrullo, digamos, algo como un poco evidente, pero lo primero que hay que hacer es informarse y concientizarse. Es decir, si uno no tiene claros los conceptos, de qué está hablando, cómo está entendiendo la temática, es muy difícil avanzar. Pero es muy complejo este primer paso porque implica trabajar sesgos que son inconscientes y al ser inconscientes no los vemos, no los percibimos. Y es un cambio de mindset que es complejo y para mí ese sería, digamos, como el primer paso. Hacer eventos, visibilizar, ¿sí? Hay un tema muy importante en diversidad sexual que es la visibilización, que también es parte de lo central de la Marcha del Orgullo que conmemora el 28 de junio de 1969 y es la visibilización, fue la primera vez que podíamos estar en las calles y ese es uno de los hechos importantes. Y la visibilización implica que cuando yo me visibilice, visibilizarme puede implicar alguna agresión, algún comentario, algún hecho discriminatorio.
Entonces, lo que las organizaciones a largo plazo tienen que generar es que las personas puedan visibilizarse, es decir, tienen que generar un ambiente de comodidad para que la persona independientemente pueda o no visibilizarse. Visibilizar, pero visibilizar positivamente, ¿no? Ujú. Porque la visibilización hasta ahora que hemos tenido de lo LGBT es negativa. Entonces, lo que se busca es visibilizar positivamente y por eso hablamos de orgullo, porque, es decir, nos educaron para la vergüenza, como diría Carlos Jauregui, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, es decir, cada uno de nosotros tuvo que decirse a sí mismo en algún momento, yo soy un insulto. Yo soy un insulto, yo soy todo eso negativo. Entonces lo que se busca hoy es darle vuelta a esa idea y decir, no, eso que vos decís que es negativo, yo no lo veo negativo y me siento orgulloso de serlo y me paro orgulloso frente al resto, pero para llegar a eso se necesita todo un proceso que no es fácil. Contar con referentes, ¿no? Por ejemplo, que la empresa, que la alta dirección, que los gerentes hablen de la temática, que se vea que es algo de lo que se habla, pero que se hable positivamente. A su vez, que acompañen políticas, que es lo que yo decía hace un rato, ¿no? Es decir, si yo necesito una licencia por X o Y motivo, porque adopté a un chico con mi pareja, tengo que poder tener ese beneficio. Por ejemplo, la pregunta que yo me hago, la guardería. Generalmente se le paga a la mujer. ¿Qué pasa si yo soy una pareja gay? ¿A quién le doy la guardería? O si soy un padre soltero, Sí, igual ahora con la independientemente de mi reglamentación de orientación de la sexual. normativa de la ley de contrato de trabajo se reglamentó justamente ese artículo y por suerte la normativa no menciona que se debería pagar a una persona de tal género o de tal otro, sino que habla de personas que cuidan, digamos. Eso me Sí, pareció como innovador, a pesar de que la ley en sí es del 74 y es una ley súper arcaica, la normativa que salió ahora que reglamenta ese artículo de la guardería, justamente habla de personas que tienen niños menores de 3 años a cargo y no habla de que si es la mamá o el papá, digamos, justamente no lo menciona y yo creo que fue a propósito esa no mención porque abre la posibilidad a que lo cobre cualquiera de las dos personas o cualquiera persona que tenga a ese menor a cargo y me pareció súper innovadora. Así que, y yo también nada, nada, estoy súper esperando, chicos, interesante. Sí. que entre en vigencia, no les puedo explicar. Yo que tengo una bebé, es un paso muy, sí, es un paso muy importante porque, digo, yo tengo siempre digo lo mismo, me siento privilegiada de poder contar con un ingreso económico que me permite pagarle a una persona para que cuide de mi bebé mientras que yo estoy trabajando y generando ingresos económicos. Y Ujú. que mi pareja esté también trabajando y generando ingresos económicos, pero no todas las personas pueden pagar, es muy costoso, tanto tener una persona como una guardería son costosísimos, entonces es Sí. un gran paso ese. Claro, es un gran paso, pero a ver, vos mencionas la ley, ¿no? Y uno siempre menciona la ley como el marco de acción o el marco que guía la acción. Pero después te vas a los hábitos, los usos y las costumbres y sigue estando muy maternalizado todo lo que Sí, tiene que eso es ver verdad. con las tareas de cuidado y que la ley esté, obviamente, una ley que no se implementa es una ley que no existe, básicamente. Y me hiciste acordar un poco el movimiento LGBT en Argentina, habla mucho de ir de la igualdad legal a la igualdad real. Sí, Real. Sí, tenemos igualdad legal, lo que falta es la igualdad real. Total, ¿Mm? totalmente. Ahí sumando un poco a algunas otras cosas como de cómo ir avanzando, creo que el contar con datos internos también es importante, ¿no? Que pueden llamarse o diagnósticos, mapas de diversidad, focus, qué sé yo, encuesta de clima, pero con algunas preguntas específicas vinculadas con diversidad porque también es cuando uno o cuando las organizaciones tienen que tomar decisiones y la priorización que hablaba hace rato es, bueno, pero no es un tema, ¿no? Porque nadie lo menciona, nadie lo habla, encuestas de clima siempre salen bien, ¿no? Pero es porque nunca se hacen las preguntas un poco en relación a esto. Y cuando se hace doble clic y se hace este tipo de indagaciones, ahí quizás no es la foto más ¿cómo se llama?, más detallada de la situación, pero te da un poco el por dónde andar, ¿no? Porque no es, y además en qué áreas trabajar, ¿no? Porque a veces las políticas o los programas que se desarrollan o las formaciones son como generales.
pero quizás no es en el área administrativa donde tienes que poner como los mayores recursos y tienes que ponerlo en otras áreas más operativas. Y obviamente las metodologías para llegar a esas áreas son distintas, no es la charla virtual, tienes que buscar otros formatos. Entonces también eso, tener datos te permite tomar decisiones, ¿no? Y poder como eficientizar los recursos. Y lo siguiente es el tema del trabajo con líderes. El cambio, porque las y los líderes son quienes habilitan o niegan, ¿no? Quienes promueven esto de los hábitos y costumbres que decía Edu, ¿no? Es, ok, está la licencia, pero un líder hace un comentario sobre, bueno, quien se tome esta licencia, ojo que la capacitación que venía de onboard no se va a hacer, y bueno, ¿no? O hagamos reunión a las 6 de la tarde, ¿no? Cuando sabes que muchas de las compañeras tienen peques y a las 6 de la tarde ya no llegan al colegio o a hacer cosas que, ¿no? La señora que trabaja se va y demás, nada. Entonces, las y los líderes son quienes van a poder cristalizar todo esto que estamos hablando. Son quienes pueden detener el comentario, la broma, la cargada, o quienes se ríen de ello. Entonces es eso, ¿no? Después hay un montón de otras cosas y esos son otros pasos mucho más para dar. También creo que no hay como, creo que el primer camino de Edu, el primer paso, ¿no? Edu lo dijo claramente, que es esto de la educación, pero después lo siguiente no es que haya una regla, norma, modelo, ¿no? Creo que a partir de este paso es, estos son las otras puertas y ahí tienes que ir entrando. Y tiene que ver con la cultura y demás. Yo Y, tengo una dale. pregunta que la estaba pensando ahora, en realidad, que tiene que ver más con el lenguaje, que me parece que quizás está bueno que hablemos un poco de eso, si bien nosotros vamos a hacer dentro de poco también un episodio de la importancia de generar contenido con perspectiva de género, y obviamente ahí vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Bueno, hubo todo un tema con eso, se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la capital. Para mí el lenguaje es súper importante, el lenguaje nos brinda la posibilidad de crear nuevas formas de pensar y bueno, un montón de cosas, y me gustaría mucho saber cuál es su opinión. Que, no, bueno, no sé si su opinión, pero bueno, porque también es muy significativo el hecho de prohibirlo en el mes del orgullo, ¿no? Así que nada, me gustaría escuchar un poco, sí, si quieren, obviamente. Sí, es que hay un montón para hablar. Bueno, por suerte van a tener un capítulo sobre eso. A ver, la posición, creo que hay distintos niveles de posición, ¿no? La posición es que es esto, es el lenguaje inclusivo, viene a incorporar, visibilizar, incluir un montón de identidades que antes que no se visibilizaban ni eran incluidas. No solo a las mujeres, porque el genérico masculino, el uso Ujú. del genérico masculino invisibiliza a las mujeres, sino también a otras identidades. Es interesante cómo descubrimos que había un montón de formas gramaticales cómo ser inclusivos justo cuando aparece el lenguaje inclusivo, ¿no? O Sí. sea, esas formas gramaticales existen desde hace muchas décadas, siglos, pero justo ahora nos dimos cuenta que podíamos usarlas, ¿no? Entonces es así como de, bueno, sabemos que todo es un proceso, es un camino, ¿no? Entonces, ahora si bien el español, por suerte, nos da estas herramientas para poder usarlas y no caer en el genérico masculino, sí creo que la discusión de fondo está en la pérdida de poder, ¿no? Lo que se nombra, se menciona y se mantiene es lo que se hegemoniza, ¿no? Es hegemónico, lo que es lo válido, lo normal, y lo que está por fuera de eso, de esa hegemonía, es lo que está en niveles de escalas inferiores. Entonces, la posibilidad de modificar, y tampoco sé si es la E, si es la I, si es la... O sea, eso creo que tampoco hay una respuesta ahora que podamos dar en relación a eso, pero sí creo que la E, por lo menos, lo que nos permitió fue, uno, que tuviera pronunciación, ¿no? Que pudiera ser leída por los distintos software que leen para personas con ciegas o con alguna disminución visual, que incluyera a las distintas identidades, ¿no? Entonces, no sé si es la respuesta, pero por lo menos creo que es la mejor ahora. Como sabemos que esto genera tantas reacciones, como por ejemplo una prohibición a nivel gubernamental para escuelas, sí
por lo menos cuando trabajamos con las organizaciones, es en el mes del orgullo, sí, sí sumarla porque no es la E inclusive en términos de género y demás, sino es la E por una identidad de personas que se autoidentifican con la E, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se comunica en relación a diversidad sexual, orgullo y demás, es parte de. Si quieres sumar las, los y les, porque ahí sabes que dentro de tus colaboradoras y colaboradores hay también personas no binarias, es necesario. Y de mientras tanto, bueno, las herramientas gramaticales, pero no sé, creo que tampoco es, A ver, estamos en la sí, construcción del No, concepto. sí, yo había pensado en esa pregunta, no sé, como les decía hace un rato, para mí el lenguaje es súper importante, ¿no? Como en el plano simbólico, todo lo que puede generar y crear, y bueno, justamente todo lo que incluso genera, ¿no? También como estas respuestas, como estas reacciones, es porque, bueno, algo se está tocando si se reacciona así de esta forma. Y también se me había ocurrido, quería que charlemos un poco de eso, por esto también que vos habías planteado al principio, bueno, Edu también, como de los avances y de los retrocesos, ¿no? Como que a veces sentimos que se están ganando muchas cosas, pero bueno, aparecen estas cosas que decís, bueno, también, ¿no? Lo de, no sé no sé si está bien plantearlo así, en términos de pérdida de poder o de visibilización, ¿no? Como esas cosas que se van ganando y un pasito para atrás, en realidad uno para adelante, dos para atrás. Entonces, no sé, yo quizás a veces tengo como una mirada o más utópica o más soñadora, ¿no? Esto, bueno, pensémoslo como una oportunidad, avancemos y bueno, y pasan estas cosas y decís, ya, qué bronca. Tenía muchas ganas de escuchar como, mira, puedo retomar un poquito el tema del lenguaje inclusivo. sí, A ver, obvio. la discusión del lenguaje inclusivo no es nueva, es una discusión que se empezó a dar en los 70 en el feminismo de manera muy fuerte. Sí, en Argentina mucha gente lo vincula con un espacio político específico, pero en realidad es una discusión que viene de mucho tiempo atrás, en el cual lo que se pone en evidencia es que el lenguaje es una manera en la cual nosotros construimos y entendemos el mundo, ¿sí? Y lo que se puso en discusión fue que la construcción del mundo era masculina y a las mujeres y al resto estábamos invisibilizados dentro de esa discusión. ¿Sí? Después llegó la arroba, la X, el todos y todas, después el todas y todos, ahora estamos con el todes, y genera como mucha ampolla, no sé cómo decirlo, es como algo, uno menciona lenguaje inclusivo y es como que se nos crispan los pelos a todos, pero porque no se respeta la Real Academia, pero en realidad el lenguaje es algo vivo, y vivo y construido en sociedad. Entonces, si el lenguaje inclusivo surge o no surge, no va a ser por la Real Academia, va a ser en realidad por las sociedades que lo empiezan a utilizar y la Real Academia después dirá, como dijo con WhatsAppear, como dijo con un montón de palabras que hemos ido adoptando, que se empiezan a aceptar, porque el lenguaje en realidad es vivo y la Real Academia lo que debería hacer realmente es ir detrás de eso. Pero, bueno, cuidando también un poco el lenguaje y ciertas formas, pero si yo miro cómo hablamos en México, en Colombia o en el mismo Argentina, uno se va de un lugar a otro y no hay ningún castellano, digamos, único. Puro. Puro. Y por otra parte, es más, si vos lees el español antiguo, no tiene nada que ver con el español de ahora, pareciera otro idioma. Y por otra parte, y ahí me voy al tema de la persona y de la visibilización. Les cuento, hace 2 días estaba en una charla, que era una charla de un conversatorio. Yo era ¿cómo se llama? El moderador, y les pregunto a las personas, bueno, cuéntenme alguna acción positiva, algo que haya sido un cariño, digamos, en su proceso de salida del closet, algo positivo. Y una de las personas que estaba ahí de género no binario dice, mira, yo nunca me voy a olvidar de mi mejor amigo cuando le dije que me tratara con la E. Me dice, su respuesta fue, yo te quiero y voy a hacer lo posible, me podré equivocar, pero voy a hacer lo posible por aprender. Y dice, es la única persona que me ha tratado siempre como yo quiero, como yo me siento. Entonces también está ese otro, digamos, es ese lado, es el yo me siento así y soy reconocido o reconocida, bueno, reconocida en este caso de esta manera. Entonces también hay que pensar en esa persona que está al otro lado. Hay algo de esto de la ternura que me parece que en el fondo es como si habláramos de estos temas no en términos del negocio, ¿no? Sino de las necesidades de las personas, es esto, es como
el trato con ternura hacia el otro, y tiene que ver con trato ternura desde el cómo somos nombradas, nombrados, nombrades, hasta cómo somos mirados, mirades, hasta cómo nos acompañan en las distintas necesidades que se van teniendo, licencias políticas, ¿no? En cómo se nos visibiliza de forma respetuosa y no como estereotipos, ¿no? Creo que hay algo en esa palabra que menciona Edu que me parece como muy potente. Obviamente no es una palabra que le podamos hablar a los CEO así de, bueno, diversidad, equidad e inclusión es trabajar con Ternura. ternura porque, claro, ahí ya perdimos toda posibilidad, pero creo que en el fondo tiene que ver también con esto. Sí, la empatía también, ¿no? Ujú. Para mí es una Sí, sí, palabra sí. que es muy poderosa en ese sentido, digo, de entender a la otra persona, aunque sea muy distinto a mí y que no le esté pasando lo que a mí me pasa. Pero te entiendo, quizás no comparto, pero te Ujú, entiendo y te respeto desde ese lugar. Y el respeto también es otra palabra que para mí es ujú, bastante poderosa en este sentido. Hablando de ujú, Sí. respeto y hablando de datos, perdón, Flor, querías... No, no, quería agregar que a veces muchas de las cosas quizás como que intento reforzar con esto puntualmente es todas las personas merecemos respeto, o sea, más allá de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, de nuestra expresión de género, como es una cuestión, no sé, De persona, básica, pienso, de ¿no? derechos Como, humanos, sí, ¿no? como no, nada, eso. Y nada, ahora preguntaba ella, perdón, pero yo estoy como súper, no sé, me generó también mucha ternura esta charla, como emocionada, siento que aprendí también un montón, así que nada, gracias por eso. Bueno, la idea es ir cerrando, pero no me quería ir, no nos queríamos ir con Flor sin preguntarles, sabemos que ustedes hicieron un estudio vinculado a temas de ujú, discriminación, que un poco va a cerrar toda esta conversación porque hablamos, ¿no? De, bueno, porque celebramos, porque es importante la visibilización, qué pasa en las organizaciones, los datos que dijeron ustedes que eran importantes, esto de la empatía, bueno, entender cómo están eh, las personas dentro de las organizaciones. ¿Qué pasó en ese estudio? Si tienen para compartirnos algunos datos o hallazgos que hayan sentido que son relevantes o que no son, perdón, no que no son relevantes, sino que no son novedosos, quizás para los que estamos en este mundo, pero sí confirma suposiciones que veníamos teniendo, ¿no? Entonces, si ujú. quieren ir por ese lado. A ver, les cuento, esta es una investigación que hicimos hace 2 años en compañía de otras organizaciones latinoamericanas, organizaciones de la sociedad civil y consultoras de México, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina, y con más o menos 40 organizaciones de la región, digamos, trabajamos en la difusión de esta encuesta. Así que es una encuesta que llegó a toda Latinoamérica a través de redes sociales para personas, era exclusivamente dirigida a personas LGBTIQ+, que estuviesen trabajando. Y lo que queríamos era ponerle un número a algo que ya hablábamos, digamos, cualitativamente, que en las investigaciones que había, muy pocas, digamos, en Latinoamérica, hablan de la discriminación. Se hablaba efectivamente de la discriminación, pero no teníamos datos. Entonces nosotros decidimos hacer esta investigación para poder corroborar realmente esto. ¿Y qué encontramos? Encontramos, digamos, nada muy sorprendente en el sentido en el que uno puede decir, existe la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género en las empresas, en el ámbito laboral en Latinoamérica. Cuando preguntamos si percibían que habían sido víctimas de discriminación, el 40% nos dijo que sí. Es decir, 4 personas de cada 10 nos dijeron, sí, yo fui víctima de discriminación. Pero después, cuando empezamos a preguntar, che, pero te hicieron algún chiste, algún comentario, no te invitaron a una reunión, te excluyeron de alguna actividad, empezamos a preguntar otra serie de datos, encontramos que ahí el 74% de las personas había vivido alguna de estas situaciones. Y creo que este es el dato más interesante de esa investigación. Y es lo que nos está diciendo es que hay un montón de actitudes, de comentarios, de acciones que son discriminatorias, pero que nosotros no las vemos como tal, las hemos naturalizado. Entonces estamos acostumbrados a hacer el chiste,
estamos acostumbrados al insulto, estamos acostumbrados a decir cosas hirientes y decimos, nada, pero no hay nadie gay o LGBT aquí, pero de pronto tenés un hermano, hay una persona que tiene a su hijo trans, o a su hija trans, o a su padre gay, y también está ahí escuchando eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que naturalizamos, es decir, nos es natural decir y hacer cosas. Cuando hablamos de la naturalización, digamos, el origen claramente tiene que ver en una sociedad en la cual las personas LGBTQ fueron rechazadas, muchas veces para poder integrarse quisieron invisibilizarse, negarse, no mostrarse. Entonces muchas veces nos acostumbramos a muchas actitudes y comentarios que simplemente quedamos callados. Entonces, ¿qué significa esto? En el ámbito empresarial significa que todavía hay un ambiente fuertemente discriminatorio que no lo percibimos tanto como tal. La gente dice insultos o usa palabras y digo, che, pero estás usando tal palabra. Y me dice, no, pero no hace ningún sentido negativo. Entonces yo digo, ¿y por qué no dices qué frío tan hétero? ¿No? Eh, Es verdad. Es sí. verdad, y también en un episodio anterior hablábamos con Andrés Arbit de Privilegiados sobre temas de Ujú. masculinidad y él mencionaba esto como que está muy naturalizado el chiste o el insulto vinculado al colectivo LGTB y a veces no nos damos cuenta, es como esto que vos decís, ¿no? La naturalización de ciertas actitudes o de ciertas formas de hablar burdas y que en realidad estamos hiriendo a una persona o a un colectivo de personas o a un grupo de personas porque es distinto a mí nada más. Entonces es como y no nos damos cuenta hasta que a esto alguien te lo dice, ah, ok, y ahí puedo tomar dos caminos, igual seguir o Pero, evitarlo, pero ¿no? creo que ni siquiera, o sea, no solo en temas de diversidad sexual, también temas raciales, Sí, ¿no? también. El negro, ¿no? El El estar uso de en blanco o negro, estar en negro. También Ujú. claro. era el tema de, lo había escuchado en una charla y incluso yo, que mm, pienso que soy una persona que está familiarizada con la temática, dije, no puedo decir más, estoy en blanco o estoy en negro. Tengo un trabajo formal o tengo un trabajo informal, estoy registrada o no estoy registrada, pero no Ujú. puedo hablar en esos términos porque estoy diciendo que el negro es malo y que el blanco es bueno. No, es como, Pero hay Esa es naturalización. muchas. sí. Brujería blanca, brujería negra, eso es de negros. Y eso, vinculado con la investigación, hicimos un cruce interseccional. Es decir, aquellas personas que eran parte de la diversidad sexual y además tenían o se identificaban como personas o descendientes de pueblos indígenas o pertenecientes a pueblos indígenas y personas afro. Y el número, el inicial, este que decía Edu, del promedio, que era el 40, que era, no me acuerdo si era 36-37%, aumentaba a un 47% de vivencias de discriminación. Es decir, las personas racializadas en pueblos indígenas y afro sufren más discriminación, ¿no? Y en personas con discapacidad, que también pertenecían a las personas LGBT, el 52%. Y después cuando hacías, desarmabas un poco el número total y veías por cada una de las identidades, las mujeres trans están muy por arriba del 70%. O sea, es decir, por eso creo que es importante esto del diagnóstico, el mapeo y demás, ¿no? Porque no es lo mismo hablarnos a varones gays, ¿no? Donde tenemos como otras historias, si bien la palabra puto, maricón, sabemos que están dirigidas a nosotros o en base a nosotros, pero en realidad las grandes discriminaciones o las situaciones que sufren las organizaciones en menor medida suceden, no es que no sucedan, en menor medida suceden en varones gays que en otras poblaciones. Entonces creo que eso también es importante. Sí, sí, y ese es como uno de los segundos, como el segundo hallazgo importante, que es confirmar esto, ¿no? Cuando vos diferencias entre LGBTI más, te vas a encontrar que las personas que sufren menos discriminación son los gays, están por debajo del promedio, y las que mayor discriminación sufren en el trabajo son las mujeres trans. El ¿Sí? doble, ¿no? Menos del El doble. doble casi, sí, es muy fuerte. Sí, las lesbianas viven mayor discriminación que los gays, las personas bisexuales también. Entonces,
ahí es importante las letras, ¿no? Porque cada letra es un mundo y cada letra requiere también una manera diferente de aproximación, ¿no? Porque cuando hablamos de la población LGB, lesbianas, gays y bisexuales, por lo general somos personas que ingresamos al ámbito laboral. La problemática está en los vínculos, en las relaciones sociales, en la comodidad que tengo yo en el lugar de trabajo. Pero con las personas trans lo que sucede es que la mayoría, pero la gran mayoría, está fuera del mercado formal laboral Sí, y en de hecho más del condiciones de altísima 70%, el vulnerabilidad. 70% ni siquiera accedió a una entrevista laboral. O sea, ni Sí, siquiera y pudo tenemos unos dar el primer paso. 80% de mujeres trans en situación de prostitución o trabajo sexual. Ujú, ¿Sí? El 60% de los varones trans en informalidad laboral. Entonces ahí la problemática es otra. ¿Sí? La sí. empresa puede ir a trabajar a generar empleabilidad en estas poblaciones, desarrollar programas específicos de inclusión laboral. ¿Sí? Entonces, en este sentido, hay que pensar que diversidad sexual no es una cosa, es un paraguas amplio que requiere una mirada amplia y solo una cosita que se me olvidaba decir, ¿no? Porque aquí estábamos hablando básicamente de un contexto donde hay leyes. ¿Qué pasa en un país donde una empresa Mm, está trabajando y no hay leyes? No hay ley de matrimonio igualitario, no hay ley de identidad de género. Y muchas veces lo que hacen las empresas es garantizar internamente y con recursos propios, por ejemplo, el seguro de salud de la ujú, pareja. ¿Sí? Sin necesariamente casarse, sino bueno, que la discusión del matrimonio igualitario era esa, era, hay familias, reconozcamos las familias. Entonces, la empresa puede reconocer estos derechos, puede acompañar a las personas trans, por ejemplo. sí, Hay empresas que están empezando a acompañarlas económicamente en los procesos de de- hormonización Adecuación. o en las intervenciones quirúrgicas corporales. ujú. Aquí en Argentina está garantizado por la ley, por el plan médico obligatorio. Pero bueno, ¿qué hago en esos otros países? Así que bueno, la idea es esa, ¿no? Es pensar también en este contexto y empezar las diferentes herramientas que puedo generar para los diferentes grupos. Buenísimo. Súper interesante todo lo que cuentan. No sé, Flor, vos si tenés algo más. Yo me quedaría hablando un montón porque me encanta también seguir aprendiendo, yo también cuestionando y súper interesante. Lo único que quizás me gustaría, como para ir cerrando, destacar algunas cositas que estuvieron diciendo que me parecieron muy lindas, esto de seguir pintando de arcoíris el mundo, cuando hablamos de bienestar, si tengo que ocultar lo que soy, no hay bienestar y la importancia de revisar dónde están las prioridades de las empresas y como decían, puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, pero haciendo las cosas correctas en términos de diversidad, como eso también me pareció todo muy interesante y quería como destacarlo. Así que muchas gracias Nada, Gracias a por este ustedes. espacio. Bueno, agradecemos a Eduardo y a Arturo de Nodos por esta interesante conversación que tuvimos. Y me gustaría, Flor, que puedas hacernos un resumen de lo conversado y también presentar el siguiente invitado que tenemos antes de hacer el cierre de este episodio. Hablamos de la importancia que tiene que las empresas aborden estos temas. Entre todas las cosas que hablamos con Arturo y con Eduardo, pudimos reflexionar sobre cuáles son las cosas que es importante que las empresas hagan, pero como siempre es importante que lo que se haga se mida. Entonces, ahora les vamos a compartir algo que nos cuenta Esteban de Equidad AR sobre una herramienta de medición. Hola, soy Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. Argentina es uno de los países más avanzados en materia de derechos para la diversidad sexual, para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Sin embargo, más allá de todas esas leyes que se han conquistado, siempre decimos que ninguna ley automáticamente genera la igualdad o termina con la discriminación. Eso tiene que ver con prácticas y políticas que se implementen en distintos ámbitos, justamente buscando combatir y eliminar la discriminación. En ese sentido, uno de los espacios importantes, relevantes, en los cuales en los últimos años se ha trabajado más fuertemente para combatir la discriminación, la exclusión, para evitar sesgos que hacen que algunas personas no puedan acceder, es el ámbito laboral.
En ese sentido, hay distintas iniciativas que buscan, junto al sector privado, al sector corporativo, generar prácticas y políticas que permitan que cualquier persona, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, pueda desarrollar su propio proyecto de vida, en este caso laboral. El espacio laboral es muy importante, es un espacio donde pasamos muchísimas horas del día, donde generamos vínculos, lazos, donde en el marco de estas sociedades en las que vivimos se juega buena parte de la posibilidad de realmente tener un proyecto de vida pleno y estar inserto, ¿no? Inserto no solo económicamente por el salario, sino también en materia de seguridad social, incluso también todo lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones y jubilaciones. El trabajo ordena nuestra vida, ordena nuestros vínculos, ordena nuestro devenir cotidiano. En ese sentido, desde el Instituto de Políticas Públicas LGBT, sabiendo de la importancia que tiene la inclusión y que se puedan construir espacios laborales abiertos a la diversidad, es que impulsamos en conjunto con Human Rights Campaign Foundation de Estados Unidos el índice Equidad AR, que es una herramienta que existe en distintos países de América Latina y en Estados Unidos, y en esa herramienta se miden las prácticas y políticas en materia de diversidad e inclusión, se genera un índice que establece cuáles son las compañías que mejores herramientas han desarrollado para poder llevar adelante lo que tiene que ver con la inclusión, y también obviamente destaca las buenas prácticas que se puedan llevar adelante en el ámbito corporativo. En ese sentido, durante el mes de julio vamos a estar dando a conocer nuestro primer reporte global, HRC Equidad AR, que va a, sobre la base de 54 compañías que han participado, distinguir aquellas que tienen las mejores políticas y prácticas en nuestro país. Y aquellas que tal vez este primer año no lleguen a conseguir la certificación, será también un incentivo y se les va a entregar un análisis de cuáles son sus políticas y sus prácticas y hacia dónde deberán orientar las acciones para mejorar y para generar espacios laborales abiertos e inclusivos. Creemos en el talento diverso, creemos que el talento diverso mejora no solo el plan de negocio de la compañía, sino que también contribuye muy fuertemente a la igualdad en la comunidad, y es por eso que herramientas como Equidad, HRC Equidad AR, que es una herramienta innovadora, es la única de su tipo en nuestro país, va a venir a traer elementos muy importantes para seguir promoviendo la igualdad y la no discriminación hacia el colectivo LGBTI+ en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Estamos terminando un nuevo episodio de Transformando Negocios Podcast, en el que nos preguntamos sobre la importancia que tiene que las empresas aborden estos temas. Agradecemos la participación de Eduardo y de Arturo de Nodos Consultora, y también de Esteban de Equidad AR. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, si les sirve para aprender, para reflexionar, y les invitamos a compartirlo, y por supuesto nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y querés sumarte a la conversación, seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Transformando Negocios Podcast, y también estamos en LinkedIn. Somos Ayelen González y Florencia Dino. Seguinos también en YouTube, donde compartimos estos capítulos grabados y subtitulados para que nadie se quede fuera de la información. Suscríbete y compártelo. Te esperamos en el próximo episodio.